Entonces esa vivienda, digamos que se va a quedar un poco más tranquila, eso ya está legalizado, pero yo ahora sobre esa vivienda hago una reforma. Como eso está legalizado, entre comillas, no es legal, es asimilado, pero yo hago una ampliación, la modifico y tal. Sé que está fuera de la legalidad lo que estoy haciendo, pero claro, veo que como está ya asimilado, como que no van a estar tan encima, ya está un poco más... No sé si me entiendes. Algo Sí. que digamos, esto ya ha pasado por el trámite que tenía que pasar, aquí ya no tengo que mirar más nada, yo no tengo que estar investigando cada día todas las casas que hay en el campo, a ver si alguna hace una obra nueva o a ver si... Entonces, esta casa ya ha obtenido su licencia o la regulación. Y ahora esa casa hace una ampliación. Bueno, eso sería igual que hacer una vivienda de nueva planta, o sea, es una obra Sí, pero no permitida. es más fácil observar una vivienda de nueva planta que algo que ya está cerrado, que está de muros para adentro. Si lo que tengo ahora mismo no tiene por qué entrar nadie desde la calle, tendrían que verlo a lo mejor con vuelos o con... Mi pregunta es, ¿qué pasa si se hace una reforma, se amplía una vivienda que ya ha obtenido el asimilado al régimen fuera de ordenación? Entonces, yo pienso que ese tipo de vivienda no va a estar tan controlada porque ya, digamos, que ha pasado el trámite y que se ha asimilado fuera de ordenación. O incluso, estando ahora mismo no asimilada fuera de ordenación, sino que está es regular, cumple con la legislación vigente. Se hace una reforma, pasan 6 años, la reforma vuelve a ser también asimilada a fuera de ordenación. Sí, vamos a ver, digamos que la asimilada al fuera de ordenación tiene una limitación de obras que pueden autorizarse. Todo lo que se exceda de ahí pues son obras irregulares. Entonces, son objeto de una infracción urbanística de los expedientes que correspondan. Respecto a si es más fácil o más difícil detectarlo, pues eso ya dependerá de la pericia de los inspectores que se dediquen a la inspección urbanística, pero en principio sería lo mismo, una obra fuera de lo que está permitido. Como lo mismo que ha habido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora también ha habido inspectores que no han pillado a muchas personas. Pero es que la legislación es la misma. Pero puede ser que alguien no haga la vivienda, prescriba, etcétera, etcétera, y puede que le toque un vecino por culero, o puede que el Seprona pase todos los días por allí. La casuística es mucha. A lo mejor solo amplía 20 metros, pero tu vecino le caes mal y te denuncia. Y por 20 metros tiene el mismo problema que por una vivienda entera. La declaración de asimilado a fuera de ordenación lleva una serie de documentación donde se describe la vivienda en el momento de declarar asimilado a fuera de ordenación. Si después hay una ampliación, esa ampliación no constará en la declaración, con lo cual se sabrá que ha sido posterior. Entonces, es como... sí, es cierto que una ampliación de 20 metros cuadrados es un incumplimiento cuantitativamente menor que una vivienda completa, pero a efectos del procedimiento de sancionador y de disciplina es lo mismo. Ha hecho una obra sin licencia y está sometida al mismo procedimiento. Y una última pregunta. El decreto no habla nada de, una vez que se puede asimilar al régimen de fuera de ordenación, da igual las dimensiones de superficies, tanto de parcela como de zona construida, como... Da igual. Lo mismo es una casita de 80 metros a lo mejor, o de 60 si no es de uso agrícola, que una casa de 200. Si ha prescrito, es lo mismo. Ha prescrito. Si no hay ningún motivo por el que, o sea, suelos protegidos, con riesgo, etcétera, y ha prescrito, pues el tamaño no importa. Gracias. Pedro, aquí, por favor. Hola, buenas noches. Mi pregunta es si el decreto influye en la solicitud de licencia de casa de aperos o no influye, porque entonces estaríamos en las mismas de siempre, ¿no? Yo podría pedir mi licencia para una casa de aperos
si me atengo a la normativa de los aperos... La o- casa de aperos es un invento que hemos hecho entre todos, Sí, pero la casa de aperos no existe. O hay almacén agrícola con un uso agrícola para almacén de aperos, o hay una vivienda. Entonces, la vivienda, para autorizar una vivienda en suelo no urbanizable, que no es verdad que no se permitía la vivienda en suelo no urbanizable, solo que tiene un procedimiento que es a través de un proyecto de actuación. Entonces, si uno justifica la necesidad de la vivienda en suelo no urbanizable, en teoría obtiene la aprobación del proyecto de actuación y licencia de obra. Entonces, o obtiene licencia para vivienda a través del trámite del proyecto de actuación, u obtiene una licencia de almacén agrícola, que es una licencia que da directamente el ayuntamiento, porque es un uso vinculado a un uso agrícola, ganadero, forestal, y lo da el ayuntamiento. Pero dan la licencia de un almacén agrícola. Estamos en el caso que comentaba aquella persona. Si luego ese almacén agrícola se convierte en una vivienda, se está haciendo una actuación para la que no se ha obtenido una licencia. Es un incumplimiento o una ilegalidad un poco menor, pero sigue siendo una ilegalidad. y si es que era por el caso de tuyo, que ya me... porque claro, como casi todos hemos pedido una licencia para almacén agrícola y luego, bueno, digo yo que será así, y luego ha acabado siendo una vivienda, pues era si continuaría un poco siendo así el... No, es que la legislación de aplicación al suelo no urbanizable no está modificada aquí. Aquí lo que se concretan es determinadas actuaciones para edificaciones que ya existen. Pero si se pide una licencia para una nueva edificación, hay que aplicar la legislación, la misma o parecida a que entró en vigor hace 10 años ya. Entonces, si es un almacén agrícola, si el ayuntamiento da una licencia para un almacén agrícola, pues uno puede construir la edificación para la que se ha dado licencia y usarla para ese uso, pero no para vivir. ¿Que quiere vivir en ella o la adecua para vivir en ella? Está cometiendo un incumplimiento respecto a la licencia que se le ha concedido y estará sometido a la disciplina si se le abre expediente, si no, ya entra dentro de la casuística de... En teoría pues debería abrirse el expediente, tal y cual, en teoría. Vale, gracias. ¿Más preguntas? ¿Sí? Por insistir un poco, aclarar un poco el tema. Vamos a ver. Yo creo que el uso del territorio tiene que estar armonizado a la sociedad y tiene que estar definido. En eso yo creo que no vale, se puede construir en cualquier sitio. Por lo tanto, hay una normativa que regula el uso del territorio. Bien, lo que nos iguala a todos los ciudadanos es el cumplimiento de la ley. Y cuando se produce lo que se ha producido en estos años atrás, que uno hacía lo que buenamente le iban permitiendo mirando para otro lado, es lo que ha hecho que hoy no comprendamos ciertas cosas. A nadie se le ocurre circular por aquí por la izquierda. Nadie se le ocurre circular por la izquierda, porque todo el mundo sabemos que eso está prohibido, que no se puede. Si nadie hubiese construido, si nadie construyese donde no se puede, a nadie se le ocurriría, porque sabe que inmediatamente ¡pop!, lo tiene encima. Aquí lo que ha ocurrido es que ha construido mi vecino y si mi vecino lo ha hecho, ¿por qué yo no? ¿Vale? Entonces, evidentemente que yo sigo insistiendo que el problema ha estado en que los controladores y los sancionadores no han estado en los estamentos oportunos, han estado donde no debería de estar. Cuando se dice es que vamos, en los ayuntamientos, ya sean grandes, pequeños, en general, yo estoy harto de oír, y todos estamos hartos de oír, de decir que son los órganos, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que conocen el territorio, que conocen todo, en fin, son los que lo conocen y por eso tienen que tener las capacidades. Sin embargo, cuando conviene, se dice no tenemos los recursos, no tenemos los medios, no tenemos otra historia. Al final lo que ha pasado es que todo el mundo sabemos por qué ha ocurrido. Yo creo que lo fundamental
de todas las leyes es que se hagan para que se cumplan por todo el mundo exactamente igual. Si no, al final es el desmadre. Y se provocan situaciones como que, por ejemplo, yo cuando construí mi casa fue una vivienda en el campo, una vivienda de VPO en su época, y pagué mi proyecto, y pagué mi licencia. Lo mismo que ahora he hecho unas navecitas que estoy en ello, he pagado mi licencia, he pagado todas mis historias. Entonces, yo no puedo ver normal que otra persona, porque la ley no, por la situación que estamos hablando, construya una casita mejor o peor que la mía y no tenga las mismas condiciones económicas, de vigilancia, de proyectos y tal cual que las que yo he tenido. Y así esas comparaciones se producen, esas situaciones se producen. Y no creo que se deban producir. Y todo eso, la culpa general la tiene, bajo mi punto de vista, los políticos de un rango y de otro rango y de otro rango que no han sabido estar a la altura. Uno, porque no han sabido distribuir las responsabilidades y otro, porque no las han cumplido. Nada más, gracias. Ah, perdona, lo último. Por favor, yo creo que tenemos que ir cambiando un poco. Antes, cuando alguien defraudaba Hacienda, nos reíamos y decíamos, mira este que valiente. Hoy ya lo miramos de otra manera. Y yo creo que cuando vemos a alguien que rompe un disco de la carretera o tira basura al suelo o hace algún daño al bien público, yo creo que es de responsabilidad ciudadana el denunciarlo, llamarle la atención. Y eso es lo que tenemos también que aprender como ciudadanos y no sentirnos chivatos, sino sentirnos responsables por lo que hagan los demás. Gracias. Yo me gustaría hacer una reflexión más que como técnico, como ciudadano y bueno, desde la visión que tiene uno por el trabajo, ¿no? En el ejemplo de conducir por la izquierda, la relación entre el incumplimiento de la ley y la consecuencia es directa, te pega el piñazo rápido. En el caso de construir en el suelo no urbanizable, la relación entre el problema y las consecuencias no se ven, o por lo menos tardan 15 o 20 años en verse. A mí mucha gente me dice, pero qué malo tiene que yo me haga una vivienda en el campo. No tiene absolutamente nada de malo. Lo malo es cuando hay 4.000. 4.000 viviendas que generan demanda de servicios, que generan recogida de basura, colegios, porque es cierto que hay gente que se va a vivir al campo a cultivar y tal, pero otros van a vivir como el que vive en el centro de Coín. Necesitan colegios, necesitan una serie de equipamientos, hospitales, tal. Cuando se hace el desarrollo de un suelo urbanizable, los propietarios ceden un 10% de aprovechamiento para el ayuntamiento, ceden una superficie de zonas verdes, ceden unos equipamientos donde se construirán colegios, hospitales, etcétera, pagan la obra de urbanización, las mantienen, etcétera. Cuando se hace todo esto de forma irregular, no se paga el 10%, no se construyen ni mantienen las infraestructuras, no se ceden parcelas de equipamiento, no se ceden áreas libres. Sin embargo, las personas que viven ahí utilizan los colegios, utilizan los hospitales, utilizan los equipamientos. Las licencias de obra generan unos impuestos, o sea, generan unos ingresos para el ayuntamiento que estas viviendas no han pagado, etcétera, etcétera. Ya en ciudades fuera de España que se han desarrollado legalmente con ocupaciones extensivas del territorio, por ejemplo, Los Ángeles o Detroit, se han dado cuenta que es una ruina ocupar territorio de esa manera, porque luego los transportes públicos no son eficientes, no se puede montar una red de autobuses públicos donde hay una densidad de viviendas demasiado baja, las redes de infraestructura dan muchos problemas porque son muchos kilómetros de tuberías, de saneamiento, de agua, etcétera, para servir a muy pocas viviendas, muchas farolas para pocas viviendas, muchos metros de acerado para pocas viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, es insostenible desde el punto de vista medioambiental, tal y como estamos últimamente más acostumbrados a verlo, pero también desde el punto de vista puramente económico. O sea, ocupar solo de forma extensiva, no vamos a hablar ya de suelo no urbanizable, es económicamente poco rentable. Y eso empezaremos a darnos cuenta pronto, creo yo. Yo me gustaría saber cuánto se gastan las administraciones en arreglo de caminos, a lo mejor no lo pueden... Y eso lo pagamos todo. O sea, yo tengo, mi frente de fachada tiene 8 metros
y 2 metros de ancho la calle aproximadamente. Y yo pago arreglos de camino. Entonces, el problema está, o yo creo que se entiende la dimensión del problema cuando se ve a nivel global. Si uno ve, yo voy a mi vivienda y pago mi gasolina y tal, y yo no causo problemas, sí, es cierto. Pero hay que tratar de tener una visión global de por qué la ocupación del suelo no urbanizable, de forma extensiva, provoca problemas a largo plazo. Entonces, si se enfoca de esa manera, a lo mejor es más fácil entender el espíritu de la LOA. Después, controlar un término municipal como el de Cártama, que me consta que hay interés en que no haya edificaciones ilegales, porque allí no pasa como aquí, que la mayoría de los propietarios son de fuera y no tienen una vinculación directa con nadie de allí, y se da la figura esta de las parcelaciones ilegales, que son auténticas urbanizaciones con caminos de tierra, que aquello parece tercermundista. No hay forma. Cártama tiene un técnico, un policía y un abogado expresamente dedicados, y desde hace ya mucho tiempo, a disciplina, y no hay forma, y menos en lo que ha habido un tiempo atrás. Era imposible abarcar términos municipales. Entonces, sí, habrá municipios en los que habrá habido desidia, y hay otros municipios en los que es materialmente imposible controlar un término municipal como el de Cártama. Entonces, bueno, que sí, que las administraciones habrán tenido una parte de culpa, pero entre todos los ciudadanos debemos tratar de empezar a ver que la ocupación extensiva del suelo no urbanizable genera problemas, nos lo va a generar, y bueno, esta regularización, si se lleva a cabo, los paliará, pero el problema seguirá estando ahí, ¿no? Entonces, debemos tratar o ir tratando de enfocarlo de esa manera, porque realmente es una injusticia que ahora se regularizara, digamos, tabla rasa, y todas las edificaciones en suelo no urbanizable son tan legales como una de la calle La Feria. Sería una injusticia para el que tiene un piso de 80 metros en la calle La Feria, que le ha costado 40 millones. Entonces, pues, que hagamos un poco esa reflexión, ¿no? Es que ahí va la cosa. Aquí está la cosa. Un piso vale 40 millones, la calle del campo vale 60.000 euros, más o menos. Y uno no puede gastar 40 millones en un piso. Y yo pago camino de huerta, pago yo. Pero la vivienda en el suelo no urbanizable vale 60.000 euros porque la ha hecho ilegal. Si la hicieras legal, te costaría 3 veces más que el piso de 80 metros. No, porque no regáis las cosas para hacerlas todas legales. Pero es lo que he estado hablando. Todos los mismos metros. Pero es lo que he estado diciendo, que la ocupación del suelo no urbanizable de forma extensiva es una ruina para el municipio. Entonces, con ese espíritu se hizo la ley, y ese es el enfoque principal. Si fuera legal construir en suelo no urbanizable, legal, con licencia directa del ayuntamiento, la vivienda en suelo no urbanizable te costaría más que el piso de 40 metros, seguro. Porque el terreno valdría más, porque tendrías que pagar una licencia, tendrías que pagar una primera ocupación, tendrías que pagar un proyecto. Entonces, la vivienda en el campo al final te costaría más, es lo lógico. Si es una vivienda en una parcela aislada de 200 metros cuadrados y yo tengo un piso de 80 metros cuadrados en un bloque, ¿cómo va a costar mi piso más que el tuyo? La vivienda lo que vale es eso, 70. No. Que un constructor No. 5 años se pueda poner rico. No. Es por eso. No, vale eso porque no ha seguido un procedimiento legal. La casa del campo también llevará un pedía, llevará un arquitecto. Sí. Todos sabemos cómo se hacen las casas en el campo. Yo soy arquitecto, ¿eh? Yo soy arquitecto. Lo que no puede ser que un piso valga 40 millones de pesetas. 40 millones, hablo en pesetas. 40 millones, ¿eso cómo es? Eso tampoco está bien, sí, estamos de acuerdo. No, eso cómo es. Y el piso vale hacerlo 6 millones de pesetas. Más el suelo que le cuesta otros 6, 12. Ya está, ya no vale explotado la burbuja. ¿Por qué te crees que ha explotado la burbuja? Pedro, aquí es José. No le interesan a los constructores ni a nadie que se hagan casas en el campo, porque si no, no se compran pisos. Así de claro. De aquí para atrás ha sido eso. José, sí, por favor. Sí.
Vamos a ver, me gustaría completar una reflexión que se ha hecho. Es verdad que existen las viviendas agrícolas, pero desde los propios ayuntamientos, hablo por mi caso personal, aunque sea ya de hace bastantes años, se ha negado esa posibilidad y se ha reconducido a la vía de los almacenes de aperos, que antes se llamaba... No creo que la ocupación extensiva del territorio, hecha con sentido común y con el objetivo de la sostenibilidad, sea un problema. No. O sea, es un problema cuando todo se disparata, pero eso pasa también en el terreno urbano. Si nosotros planificamos una ciudad, que me parece que estaba en torno a los 25.000 habitantes, como una ciudad de un tamaño sostenible, que se pueda tener incidencia en ella con cualquier tipo de actuación y sea barato esa actuación, en fin, todo ese tema, no es un problema el vivir en un grupo con 25.000 personas, como no es un problema vivir en el campo. Voy a poner un ejemplo. Es un problema que una vivienda en el campo no tenga un sistema de racionalización de los residuos. Todo el mundo sabemos lo que es una fosa séptica, sabemos las... Claro, pero es que eso se puede tener. Lo que no podemos es promulgar leyes con espíritu recaudatorio que corregimos después con decretos con espíritu recaudatorio, inclusive con un cierto tufillo político detrás, porque nos acucian las elecciones. No, porque ese problema no se resuelve y nos irá saliendo cada vez, es como el que se cura una herida mal, cada vez sale. ¿Por qué no somos un poco más serios? Y me refiero a todos, al legislador, al ciudadano y tal, y empezamos a pensar que es que ya hay otros países que tienen muy avanzado sistemas y regularizaciones legales y legislaciones para vivir en el campo. Yo estoy seguro que si se llega a una legislación para vivir en el campo en condiciones que no afecte al colectivo, el que se va a vivir al campo sabe que cuando paga sus impuestos no va a servir en ningún caso para que le lleven un autobús a 4 kilómetros del núcleo urbano. Eso lo sabe. Y esa es una de las partes, digamos, menos atractivas de vivir en el campo. Luego tiene otras. Y cada uno elige. No te van a llevar una acera a 4 kilómetros. Eso lo sabemos todos. Quiero decir con esto que eso no puede servir de justificación para criminalizar la vida en la ciudad o la vida en el campo. No. Tendremos que legislar de manera sostenible. Que tenga sentido para el colectivo vivir en el campo y que tenga sentido para el colectivo vivir en la ciudad. Si yo, como es mi caso, que vivo en el campo, yo sé que no me van a venir a buscar a mis hijos para ir al colegio ahí en medio del campo, ¿no? Tendré yo que molestarme mi tiempo, mi esfuerzo, mi gasolina para llevar a mis hijos al colegio, que no me lo van a poner al lado de casa. Tendrá que estar en el centro urbano, que es donde vive la mayoría. El problema es que no se opta por ese concepto de la sostenibilidad, de la corresponsabilidad fiscal de todos, del legislador también. Pero claro, si hoy vemos que se presenta un decreto en el que el silencio administrativo cae simplemente en contra del ciudadano, ¿cómo vamos a aceptar, ni siquiera desde el principio que empezamos a leer el decreto, que existe ese espíritu de equidad y de resolver un problema? Si sigue funcionando el silencio administrativo en contra del ciudadano, que no tendría que existir tampoco a favor, porque eso sería, en muchísimos casos, y lo hemos vivido, legalizar o aceptar una serie de situaciones que son auténticos disparates. No se puede, bajo esa pretensión, equiparar a una vivienda de 350 o 400 metros en el campo, sin fosas sépticas de cualquier manera, que una vivienda que se atiene a una regularización sostenible desde la óptica rural, con una serie de condicionamientos que no perjudica al colectivo. Claro que cuando una vivienda en el campo no tiene una fosa séptica está envenenando el agua de los demás, pero es que eso se puede regular. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí, señor Pedro. Gracias. Yo he llegado tarde y a lo mejor habéis hablado de esto y voy a hablar a lo mejor desconocido. Que no se escuchaba. La ley de asimilación fuera de ordenación. Eso ya está creado desde el año 2002, ¿no? No, pues entonces los datos que yo he cogido de internet me he equivocado yo o los datos estaban mal. La Pero asimilación fuera de ordenación surge con el reglamento de disciplina del año 2010.
2010. El fuera de ordenación... Yo lo he imprimido y pone ley del 7/2002 del 17 de diciembre. Ya estaba esa ley estaba. De hecho, el año pasado, estando yo todavía en la corporación municipal, se aprobó también la cuantía que se iba a cobrar al ayuntamiento para acoger todo el que quisiera acogerse a esta ley de asimilación, que se aprobó una tasa del 6%, y aquí hay una concejala que, si lo recuerda, del 6%. Entonces yo lo único que me estaba preguntando, a lo mejor estoy equivocado yo, no te lo voy a contradecir, ¿no? Pero lo que yo me estoy preguntando, bueno, el decreto al final solamente sirve para que te den la licencia de primera ocupación o una autorización para ocuparla y que puedas enganchar el agua y la luz. Se acabó. Ya no le veo yo. Estoy de acuerdo con el concejal de urbanismo de que realmente, y sí es verdad que ha habido medios de comunicación donde de alguna manera, de la manera que se escribe y se explica, de que se iba a legalizar las casas. No sé si se hace con ese tufillo de que están las elecciones ahí o no, pero sí que es verdad que ha habido mucho escrito en ese sentido. Yo prácticamente a ese decreto no le veo, el único beneficio que le veo es el reconocimiento y de que todos aquellos que se le hayan suspendido el suministro eléctrico y el de agua vuelva otra vez a poderlo enganchar. Pero en nada más. Lo único que hace falta aquí es una ley en condiciones en el que se pueda regular todo y que se quede todo bien cogido, a que de aquí en adelante se pueda poder construir en Coín con unos mínimos de terreno, con unos parámetros de separación de lindero, con una exigencia de depuraciones de agua, con etcétera. Pero de una vez por todas, porque es que si no, no se va a parar de seguir habiendo licencias, o sea, construcciones ilegales. No va a parar. Entonces, esto no creo. De todas maneras, te vuelvo a repetir, no quiero yo entrar en discusión contigo si esta ley existía o no. Yo lo he imprimido de internet, a lo mejor estoy equivocado yo, o el que lo ha colgado está equivocado. No, solo, por particularizar, que no tengo yo mayor interés. En la LOA, es que en la LOA no aparece el concepto de asimilado fuera de ordenación, porque el asimilado fuera de ordenación aparece cuando se tiene una constancia de que hay edificaciones que se han construido con la ley ya en vigor y que no se sabe qué hacer con ellas. Entonces, sería raro que eso estuviera ya contenido en la ley. Yo creo que puede hacer una búsqueda en el PDF de la LOA por asimilado fuera de ordenación, que no lo encontrará. Aparece en el decreto de disciplina, que creo que era el 60/2010 de 16 de marzo, ahí sí aparece, y aparece para solucionar el problema de esas edificaciones que se habían construido, da igual que fuera suelo urbano o suelos no urbanizables, da igual. Sí, es que eso lo he leído yo. Es que pero aparece ahí y se han puesto ya, en Cártama hemos hecho declaraciones de asimilado fuera de ordenación en suelo urbano. O sea, aparece ahí. Pero ahora este decreto particulariza para los casos concretos en suelo no urbanizable. Pero el concepto de asimilación fuera de ordenación aparece en el reglamento de disciplina. En la LOA no. Yo creo que no está, creo que no está. Ya lo voy a investigar mejor. Bueno. Gracias. La legislación urbanística, la LOA, lo que contempla es la situación de fuera de ordenación. Esa situación son situaciones, digamos, que se ajustan a la legalidad urbanística en el momento en que se hicieron, pero que cuando entra en vigor la nueva normativa, digamos que quedan fuera de ordenación. O sea, no se ajustan a la nueva normativa, pero se hicieron dentro de la legalidad. No, es que es un... Claro. Sí, vamos a ver. La LOA entró en vigor en el año 2003. Imagínate que te has hecho una vivienda en el año 2000 con tu licencia legal, ¿vale?
Pero ahora la LOWA establece unos requisitos para una vivienda que tú no cumples. Sin embargo, tú en su momento tuviste tu licencia. Entonces digamos que tu vivienda estaría en situación de fuera de ordenación. ¿Vale? No es